Buenas noches, profesor. Continuando con nuestra charla, les voy a hablar sobre los derechos humanos constituyen y en obligación internacional de los estados y no forman parte del dominio reservado de los estados. El respeto de los derechos humanos es una obligación internacional de los estados que deriva de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, artículo 118 de la Carta de la Organización de la Unión Africana y de todos los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos universales y regionales. Esto significa que no se trata de un asunto reservado exclusivamente a la jurisdicción interna de los estados. Esta afirmación es compartida por la doctrina y por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Además, existen numerosos tratados que regulan los derechos humanos y establecen mecanismos de protección internacional de los derechos humanos que son subsidiarios y complementarios de la jurisdicción interna de los estados. La Corte Internacional de Justicia ha declarado las normas de derecho internacional de los derechos humanos generan obligaciones erga omnes de la norma de la Carta de las Naciones Unidas, generan obligaciones jurídicas vinculantes y que desconoce los derechos humanos, viola la Carta de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esta razón, un Estado no puede invocar internacionalmente el principio de no intervención para justificar las violaciones de los derechos humanos que se cometen en el territorio. Las graves violaciones a los derechos humanos pueden constituir amenaza a la paz. El primer precedente se aplicó en relación con Rodesia, hoy Zimbabue, cuando una minoría blanca unilateralmente se independizó e institucionalizó un régimen de discriminación racial, lo que condujo al Consejo de Seguridad a imponerle sanciones económicas. Similares sanciones fueron también impuestas a Sudáfrica. Las medidas de las Naciones Unidas en caso de violación de los derechos humanos incluyen informes, condenación por órganos políticos, imposiciones de sanciones económicas o diplomáticas y la posibilidad de utilizar el uso de la fuerza conforme al capítulo 14 de la Carta, como se observa en la posguerra fría. No hay criterios o lineamientos y preestablecidos para que el Consejo de Seguridad determine cuando hay amenaza a la paz, ni tampoco hay norma que permita por violación a los derechos humanos aplicar el capítulo 7 de la Carta. Esto implica que es ilegal la práctica del Consejo de Seguridad de tener discrecionalidad absoluta para determinar en un caso determinado si la violación de los derechos humanos constituye amenaza para la paz. Con mayor razón cuando no hay control de constitucionalidad por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre las actuaciones del Consejo de Seguridad. La prohibición de la amenaza o uso de la fuerza es un principio de tus cogens y por ende aceptado por la comunidad internacional en su conjunto como norma imperativa de derecho internacional. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas dice: los miembros de la organización en su relación internacional se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquiera de otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La prohibición del uso de la fuerza ha sido considerada como de ius cogens, tanto con la doctrina como en la jurisprudencia internacional. Este principio general ha sido confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de la ONU 2625 y 3314, que definen la agresión, y la resolución 4222 adoptada en 1987. La fuerza solo puede ser utilizada legítimamente cuando es utilizada por un órgano internacional competente o cuando se trate de un acto ilícito de defensa individual o colectiva. Algunos autores incluyen, además de fuerza para ayudar a los pueblos que luchan por su liberación, cuando se utiliza la fuerza por invitación del Estado respectivo, cuando se utiliza la fuerza con fines humanitarios,
con objeto de prevenir o reprimir atrocidades o violaciones masivas de los derechos humanos. Sin embargo, esta última opinión no tiene base en la Carta de las Naciones Unidas ni en ninguna otra norma internacional. La intervención humanitaria es diferente del derecho de la asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria no se puede confundir con la intervención humanitaria. El objeto de la asistencia humanitaria, según el jurista Edmundo Vargas Carreño, es socorrer a todas las víctimas sin distinción ni discriminación y sin necesariamente llegar a emplear la Fuerza Armada en contra de ningún sector de la población, aunque con la posibilidad de emplear elementos militares a fin de proporcionar un apoyo logístico. En la intervención humanitaria, en cambio, el uso de la fuerza tiene por propósito proteger a un sector de la población cuyos derechos humanitarios han sido desconocidos, sea por la fracción rival o por el gobierno. La Corte Internacional de Justicia, en el caso sobre las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua, declaró que no cabe duda que el estricto otorgamiento de asistencia humanitaria a personas o fuerzas en otro país, cualquiera que sea su afiliación política u objetiva, no puede ser considerada como una intervención ilegal o contraria al derecho internacional. Desde luego que la asistencia humanitaria debe contar con el consentimiento del Estado, haya sido solicitada o no por el gobierno, y en ningún caso implica la intervención de asuntos de la jurisdicción interna del Estado respectivo. Existe un deber de asistencia humanitaria a cargo de la comunidad internacional. La asistencia humanitaria tiene estas características. A. Debe ser ayuda estrictamente humanitaria. B. Debe otorgarse sin discriminación. C. Debe ser pedida o consentida por el Estado que se trata. Y D. Debe ser realizada conforme a los principios de humanidad y neutralidad e imparcialidad, de tal manera que no violen la soberanía, la integridad territorial y la unidad racional. Estos criterios son los que adoptan la guía de los principios relativos de asistencia humanitaria adoptada por el Consejo Internacional de Derechos Humanos en San Remo en septiembre de 1992. Muchas gracias.